23, 26, Lucas 23, 26. Y llevándole tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hemos visto varias cosas en relación a lo que pasó antes de la crucifixión y a lo que está sucediendo en medio de la crucifixión. Es decir, desde la cruz han ocurrido ciertas cosas que el Señor ha hecho en función de la reacción que tuvieron las personas que estaban a su alrededor. La narrativa de la crucifixión de Jesús describe la reacción de diversas personas que estaban junto a la cruz. Ya hemos visto en los estudios anteriores la participación obligada en llevar la cruz de Cristo de un tal Simón de Cirene, que no lo conocíamos, pero hay una descripción allí respecto a quién era esa persona, y lo vemos después sabiendo que él primeramente llevó la cruz por obligación, porque fue obligado por los soldados romanos, pero posteriormente como discípulo de Cristo llevó la cruz con gozo, porque sus hijos llegaron a ser también importantes creyentes dentro de la iglesia de Jerusalén. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos cuando da sus salutaciones finales. Este encuentro con Jesús entonces de parte de Simón de Cirene, que fue entre comillas fortuito para él, no obstante era de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios que este hombre debía tener un encuentro con Jesús aún en las circunstancias dramáticas en que se efectuó, porque el Señor cumplió su propósito de salvar a este hombre y a su familia. También hemos estudiado y reflexionado en torno a la reacción de las mujeres al ver la inminente muerte de Jesús en el camino de la crucifixión. Ellas lloraban por Jesús, mientras Jesús les responde que deberían llorar por ellas y sus pecados en arrepentimiento, porque en definitiva eso es lo que iba a pasar por haber rechazado al Mesías. Iba a venir un juicio directo e inmediato sobre ellos que se manifestó 40 años después precisamente del evento en cuestión de la crucifixión, cuando fue arrasada Jerusalén por mano del general Tito, por causa de que ellos habían rechazado a su Mesías. Desde el punto de vista espiritual, por supuesto, y según el plan de Dios, eso es lo que ocurrió.
Ya habiendo sido clavado en la cruz, y ahí estamos ya en el versículo 32, Jesús expresa una de sus más maravillosas oraciones. Ya estamos en el versículo 34. En intercesión por sus enemigos. Esto muestra el corazón del Señor Jesucristo, el amor extraordinario que tenía hacia sus propios enemigos, porque estaba orando por aquellos que lo crucificaron. Estos enemigos seguramente incluían a Pilato, a los gobernantes religiosos y civiles del pueblo, a la gente de Israel en general, al pueblo como se le denomina, a los soldados romanos que lo habían crucificado. Todos estos eran personajes a los cuales apuntaba esta oración en principio, pero como hemos visto también tenía que ver con nosotros, con cada uno de aquellos que posteriormente íbamos a creer, producto como consecuencia de esta oración del Señor Jesucristo que eleva en el versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia espiritual era el principio fundamental por el cual esta gente no sabía lo que estaba haciendo. Pensaban que estaban crucificando simplemente a un hombre en la cruz, pero no entendían la magnitud de lo que eso significaba. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice que si las personas hubieran conocido al Señor, en realidad nunca lo hubiesen puesto en una cruz. Eso es lo que le dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2. Por lo tanto, esta oración alcanza a todos aquellos que en arrepentimiento y fe vienen o vinimos posteriormente al conocimiento del Señor Jesucristo. Porque los pecados de cada uno de nosotros, como dijimos en términos prácticos, eran los culpables de colocar a Cristo en la cruz. Él estaba llevando sobre sí el pecado de todos aquellos por los cuales Él había venido a morir. Él estaba allí entonces por causa de la maldad del corazón humano. Eso es lo que nos dice la Biblia en toda la Escritura, en todos los, de principio a fin. Desde Génesis 3, versículo 6 en adelante, dice que el problema era la maldad del corazón humano. Por lo tanto, todos los que pecamos, como dice el apóstol Pablo, estábamos destituidos de la gloria de Dios y en consecuencia todos fuimos culpables en un sentido espiritual de haber puesto a Cristo en la cruz. La narrativa sigue describiendo la reacción del pueblo, de los gobernantes, de los soldados romanos y de uno de los ladrones crucificados junto a Jesús, y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, y por eso vamos a abarcar los versículos 35 al 39, pero haciendo abstracción del versículo 38, que lo voy a tratar en una forma distinta y única en la próxima vez que nos juntemos para estudiar la palabra. Vamos entonces a esos versículos en particular, versículos 35 en adelante. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. En esta descripción nos centraremos en el estudio de hoy, donde veremos la profunda maldad del corazón humano, primeramente, y en segundo lugar, el inconmensurable amor del Redentor o del Salvador. En el primer caso veremos cómo la cruz tiene la capacidad de revelar, de dejar en evidencia, de sacar a la luz la corrupción total del hombre. Y en segundo lugar, cómo la cruz revela la manifestación gloriosa del amor del Salvador por el hombre corrupto. La primera tiene que ver con la razón por la cual la cruz era necesaria, es decir, la pecaminosidad humana, y la segunda por la cual Dios puso a Jesús en el lugar de los pecadores. Así que, en otras palabras, la primera tiene que ver con el problema en sí, la segunda tiene que ver con la solución. Lo primero tiene que ver con el problema de la corrupción humana, del corazón humano, como hemos dicho. Lo segundo tiene que ver con el amor de Dios incalculable por el cual Dios fue a la cruz del Calvario. Vamos entonces a comenzar con la profunda maldad del corazón humano. Quizás pocas veces nosotros nos detenemos a pensar en eso y muchas veces colocamos argumentos para tratar de explicar, por ejemplo, esa realidad que queremos colocar un velo porque no nos gusta, porque es vergonzosa y no queremos reconocerla, y es el problema grande que tiene nuestro corazón en forma natural.
Todo hombre natural nace corrompido absolutamente. La caída en el huerto del Edén no fue una cosa simple o una cosa que no logró, ¿cierto?, abarcar a toda la integridad del hombre, sino que lo abarcó completo, de principio a fin, de su capacidad intelectual, moral, emocional y su voluntad estaba totalmente bajo corrupción, tal como dice el capítulo 6 del libro de Génesis, la razón por la cual fue necesario el juicio por medio del diluvio. Vamos entonces a ver la reacción de estas personas frente al hecho de la cruz. Estaban mirando al Señor Jesucristo y en esa mirada a la cruz, entonces ellos reaccionan de una manera especial. Y estos 4 tipos de personas que vamos a ver aquí, que reaccionaron frente a la cruz, nos dan lecciones importantes también y evidencia de lo que pasa en el corazón humano. Y esa es una de las cosas extraordinarias que la cruz de Cristo hace. Revela lo que hay en el corazón. Nosotros normalmente apuntamos al amor del Señor y sí, efectivamente es lo segundo que vamos a ver, pero también hemos de apuntar a la razón por la cual el Señor estaba puesto en esa cruz. Y eso revela la profunda maldad del corazón humano. Noten lo que dice el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Aquí están los 4 tipos, hay 2 tipos de personas aquí, luego hay 2 más, los primeros 2 están en estos versículos, es la reacción burlesca e irónica del pueblo de Israel. Y el pueblo estaba mirando. ¿Cuál era la razón por la cual estaban contemplando la cruz? ¿Quiénes fueron los que cuando Pilato dijo, ¿y qué hago con este respecto a Cristo? Gritaron, crucifícale. El pueblo. La multitud, la masa de gente voluble que era tan fácil de poder moldear, como en el día de hoy exactamente ocurre lo mismo. También estaban en segundo lugar los gobernantes, dice el texto allí, y en tercer lugar estaban los soldados, y en cuarto lugar uno de los ladrones que fueron crucificados con Jesús. Estos son descriptivos del odio de los hombres hacia el santo Hijo de Dios. La pregunta es, ¿por qué odiaban tanto a Jesús? Si Él no era un revolucionario, no se había levantado contra nadie, nunca había dañado a ninguna persona, por el contrario, siempre había sido precedido de sus buenas obras, todo lo que Él hizo en cuanto a milagros era para bendecir a las personas. ¿Por qué lo odiaron tanto? No había razón para la cual manifestaran esta odiosidad, más aún en el momento de más aflicción y dolor del Señor Jesucristo en la cruz. El pueblo es descrito como mirando lo que estaba ocurriendo con Jesús en la cruz, como observadores de un cruento espectáculo. De hecho, esa palabra utiliza en el versículo 48 Lucas, noten. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Era un espectáculo para esta gente ver cómo crucificaban a un hombre y cómo ese hombre estaba sufriendo en forma indecible, porque los 2 ladrones que crucificaron a los costados estaban pagando por su maldad, de tal manera que las miradas no estaban puestas en los ladrones, las miradas estaban puestas en Jesús. Ellos estaban mirando y en un sentido observando el sufrimiento de alguien sin una otra reacción. Por eso dice el pueblo, estaba mirando simplemente. Al cual ellos mismos, como dije, es decir, el pueblo, habían contribuido a pedir a Barrabás y a gritar por la crucifixión de Jesús. Esta masa voluble que durante la entrada de Jesús a Jerusalén gritaban loas y alabanzas al Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron tanto? Y ahora no solo ellos determinan que Jesús debía ser crucificado, sino que también están observando el sufrimiento de Jesús. No sé si a nosotros o a alguien le gustaría estar mirando cómo una persona sufre hasta la muerte. Pero esta gente se quedó mirando, no se fue a sus casas. Ahora, cuando tuvieron que tomar una decisión, después de ese domingo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como se le conoce, ese domingo en que lo admiraban y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David, es decir, lo reconocían en términos verbales con su boca que era el Mesías, la verdad después optaron por pedir que fuese crucificado. Y ahora contemplan el nefasto resultado de su oscuro corazón. Estos hombres que habían sido seguramente muchos de ellos testigos de la bondad del Señor al atender a las necesidades de la gente, porque
muchos de ellos venían probablemente desde Galilea, peregrinando para celebrar la Pascua con el mismo grupo donde venía el Señor Jesucristo. De tal forma que estos hombres habían visto, muchos de ellos, los milagros de Jesús, habían visto cosas maravillosas que habían ocurrido, incluso probablemente alguno de ellos había visto cómo Jesús sanaba a alguien de su familia, no sé. Es decir, habían muchas cosas que mostraban que el Señor Jesucristo era una persona de bien, pero dieron vuelta a la espalda al Señor cuando tuvieron que tomar una decisión, motivados por los líderes religiosos, por supuesto, pero ellos también eran culpables. Ahora observan el cruento espectáculo de cómo su Señor o el Señor moría en una cruz de vergüenza. Noten que eso es producto del profundo corazón corrompido de las personas. ¿Quién naturalmente quiere hacer daño a alguien que nunca ha hecho daño? Esto es lo que revela la cruz. La primera reacción muestra que el corazón del hombre es pervertido absolutamente, y cuando tiene la posibilidad de manifestar esa corrupción, lo hace. Si nos preguntamos por qué la gente no es tan mala como podría ser, es simplemente porque el Señor en su misericordia frena, por medio de su gracia común y de su justicia, frena el corazón humano. Y esa es una de las razones en términos políticos por los cuales el Señor dejó el gobierno humano. Acuérdense que el gobierno humano lo estableció el Señor. Romanos 13. ¿Pero para qué lo estableció? Precisamente para reprimir la maldad. O sea, para frenar digamos, el corazón pervertido del hombre, por el cual quiere manifestarse en toda su esencia. ¿Qué pasa cuando baja la gente que tiene que ver con la seguridad, deja un poco de lado esa función que debe cumplir el Estado? ¿Qué es lo que ocurre con la gente? Aumenta la criminalidad, aumenta la maldad. Cuando la policía no tiene las atribuciones que debe tener para detener la maldad, ¿qué ocurre? Aumenta considerablemente, y el ladrón o el asesino da rienda suelta a su corazón. Por lo tanto, esta primera parte, en términos generales, muestra la reacción de estos hombres cómo no tenían ninguna consideración para con el Señor Jesucristo, sino todo lo contrario. En segundo lugar, el relato también da cuenta de los gobernantes del pueblo, y esto es tremendo también, porque el versículo 35 dice: y aún los gobernantes se burlaban de él. Los gobernantes simplemente dice en términos generales, pero cuando vamos a Mateo, él amplía y explica quién eran los gobernantes. Mateo 27, 41. Ahí tenemos una descripción más extensa de quiénes eran y una especificación mayor. Los principales sacerdotes con los escribas y los fariseos y los ancianos. Ahí menciona el detalle de Mateo en el versículo 41 del capítulo 27. Los principales sacerdotes, ¿quiénes eran los principales sacerdotes? Eran las personas que Dios había establecido y puesto en sus lugares con la función de poder interceder en nombre del pueblo delante de Dios a través de los sacrificios. Ellos eran los que ejercían, ejecutaban los sacrificios por los cuales las personas iban a honrar al Señor al templo. Los sacerdotes además eran las personas que enseñaban al pueblo también. De tal manera que eran, en un sentido, los siervos de Dios. Pero ¿qué ocurrió con ellos ahí en ese momento cuando vieron al Señor Jesucristo en la cruz? Además del hecho de que ellos fueron los instigadores para que el Señor Jesucristo fuera puesto en una cruz, ellos estaban burlándose del Señor. Noten que no hay ninguna consideración de compasión. Las mujeres que lloraron cuando vieron al Señor Jesucristo llevando la cruz, ellas sí tenían un sentido de compasión en sus corazones, pero esta gente no. Y eran mucho más culpables todavía, porque entre más luz tiene una persona respecto al conocimiento de la palabra de Dios que se suponía los sacerdotes debían tener, más responsabilidad tenían frente al Señor Jesucristo. Estos no solo observan como el pueblo, sino que con palabras cargadas de aborrecimiento lo insultaban y se burlaban de él. El verbo griego traducido se burlaban literalmente significa mirar con desprecio en tono burlesco.
O sea, ellos estaban disfrutando el espectáculo. Y no solo eso, sino que querían poner una carga más pesada todavía sobre los hombros de aquel que estaba crucificado, burlándose de él, mirándolo con desprecio, con desdén, con tono burlesco. Esta es la característica de las personas que debían servir al Señor. Es algo terrible. Eso es una de las cosas que uno ve, por ejemplo, cuando alguien, un líder espiritual que, no sé, estuvo en la iglesia o sirvió en la iglesia durante un buen tiempo, después se burla del Señor y de la fe que alguna vez profesó. Es terrible esto. Sin embargo, esto nos recuerda también un texto de las Escrituras, una profecía de las Escrituras del profeta Isaías, particularmente donde 700 años antes de Cristo había anticipado lo que iba a pasar con el Señor, con el siervo de Jehová. Dice el texto: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Isaías 53, 2 y 3. Esto es lo que Isaías anticipó que va a pasar con el Señor. Esto es lo que iba a pasar con el siervo del Señor al cual Él iba a enviar para cargar los pecados de todos nosotros. Allí está la maldad del corazón humano. Miren cómo le veremos, dice Isaías, como raíz de tierra seca. ¿A quién le importa una raíz? De un desierto, por ejemplo. Del desierto, ¿a quién le importa? Ni siquiera se ve, ni se aprecia. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en él ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Eso, exactamente eso. Despreciado y desechado entre los hombres. Esto otra vez muestra la maldad del corazón humano. Esta gente no quedó conforme con el hecho de colocar a Jesús en la cruz, de hacer un complot, de traer testigos falsos para acusarlo, hacer un juicio también que era solamente un circo para colocar al Señor Jesucristo en la cruz, sino que además ellos quisieron hasta el último momento burlarse de él y despreciarlo literalmente en la cruz a través de palabras. A otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Las burlas de estos hombres expresan ironía y al mismo tiempo un desprecio absoluto a Jesús como el Mesías de Israel. Por eso es que dicen, si es el escogido de Dios, como en forma irónica, por supuesto, bueno, que se salve a sí mismo, tiene poder para hacerlo, que baje de la cruz. En otros contextos dicen, nosotros creeremos en Él si se baja de la cruz. Es posible que este insulto, el insulto de si es el Cristo, el escogido de Dios, se haya hecho porque ellos tenían, en cuanto a la tradición judía, estaban convencidos de que Dios ayuda al justo, y entonces si no lo ayuda a este no es justo. Como que ya argumentaban en favor de del propio desprecio que le tenían al Señor Jesucristo, y entonces decían, este que está aquí no es justo, porque Dios lo abandonó, y Dios no abandona al justo. El sarcasmo de los enemigos de Jesús muestra su gran confianza y su pasión de aborrecimiento al Señor, es decir, su convicción de que lo que habían hecho estaba bien. Se autoconvencían que estaba correcto lo que hicieron al colocar al Señor Jesucristo en la cruz. Que ellos estaban actuando con justicia, en otras palabras. Se sienten perfectamente cómodos con su ejecución. Estamos tranquilos, hicimos lo correcto. Miren si este hombre es injusto. Vean lo abandonado de Dios. Por eso no desciende de la cruz, por eso no se salva a sí mismo. Ahora, esta reacción de estos hombres religiosos nos llevan a pensar en el Salmo 22, versículos 7 y 8 también, que es otro de los textos del Antiguo Testamento que hablan precisamente de la crucifixión. El Salmo 22 empieza con esas palabras tremendas que el Señor Jesucristo dijo, repitió en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Luego el versículo 7 y 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvese, puesto que en él se complacía. ¿Notan cómo hay un cumplimiento a través de la profecía de parte del Señor a través de
en este caso David, el Salmo 22 es un salmo de David, pero anticipaba lo que iba a ocurrir. Incluso dice el versículo anterior, yo soy gusano y no hombre. Así lo veía la gente, como un gusano y no como un hombre. ¿Y qué es lo que revela eso? El corazón malvado del hombre. Hermanos, tengan por seguro que si el Señor Jesucristo viviera hoy y fuera condenado hoy, ocurriría exactamente lo mismo, porque el corazón del hombre es el mismo. A veces nos engañamos, decimos, los hombres eran más brutos antes, eran más, no sé, no tenían menos estudio y en consecuencia eran personas más duras en sus reacciones y todo eso. Pero cuando vemos lo que dice la Biblia, en realidad la descripción del hombre siempre ha sido la misma. La misma, el corazón es exactamente el mismo. Esto recalca más el odio y el desprecio por Jesús, puesto que era realizado por aquellos hombres que conocían las Escrituras y eran sus adalides, teóricamente. ¿Quién? Los escribas y fariseos. Los escribas eran los teólogos de su tiempo, eran las personas más estudiosas del Antiguo Testamento. Los escribas eran los expertos. De hecho, en las traducciones antiguas, en nuestra Biblia, decían los doctores de la ley. Así se traducían. En lugar de escribas, le decían los doctores de la ley. Porque eran personas eruditas, conocían mucho lo que eran las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿eran ignorantes del Salmo 22? No, tampoco eran ignorantes de Isaías 53. Pero es increíble como ellos no podían percibir. Había una ceguera espiritual y no podían ver que ellos estaban haciendo justamente lo contrario a lo que debían hacer. Los gobernantes veían a cualquiera que colgara de un árbol o una cruz como maldecido por Dios, porque sí, ahí se aplicaban algunos textos. No sé si ven cómo ignoraban a propósito el Salmo 22, ignoraban a propósito Isaías 53, pero no Deuteronomio 21-23, que decía Deuteronomio 21-23, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Allí sí, ellos tenían claridad y aplicaban ese texto y lo aplicaban a Jesús. Él es maldito, Él no es justo, por eso Dios no lo ayuda. Ahora, esto es un poco una ironía, porque tenía un cierto sentido de realidad, claro. Maldito aquel que es colgado en un madero, sí, efectivamente, por eso Gálatas dice que el Señor Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero. De tal manera que lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era siendo maldito por causa de los malditos, vamos a decirlo así. Eso es lo que estaba pasando. Pero ellos no entendían eso. Lo que no reconocieron fue que Él se convirtió en maldición para que los pecadores, para que los pecadores pudiesen ser redimidos de la maldición de la ley Gálatas 3:13. Eso es lo que ellos ignoraron a propósito. Su ceguera espiritual era evidente, de tal manera que lo único que sentían por Jesús era odio y desprecio, lo cual a su vez era evidencia de la profunda depravación de sus corazones. Esto es representativo del mundo religioso, que a pesar de tener un sistema con muchas reglas y aparentemente en forma externa muy lindo y muy, digamos que tenía una atracción especial hacia la gente, con vestimentas especiales, con rituales particulares que atraían a la gente, porque los rituales atraen mucho a las personas. Pero esta gente estaba vacío del Señor. El tercer grupo era el de los soldados romanos, que le escarnecían igualmente, acercándole y presentándole vinagre a Jesús mientras pendía de la cruz. Ahora, esto que le ofrecen, en este caso, era algo llamado oxos a Jesús, una especie de vinagre seco que utilizaban los pobres. Esto no es el caso cuando le acercan una esponja con vinagre, que era poco antes de morir. Eso no es este caso. En el otro caso, cuando le acercan la esponja con vinagre, al final, a punto de morir, era supuestamente para también amortiguar un poco el dolor en esa instancia. Pero en este caso no, tenía un sentido de burla. ¿Por qué? Porque como dije, era una especie de vinagre seco que utilizaban los pobres. Entonces, era como una burla porque él era el rey de los judíos, fingiendo que lo que le daban era vino real. ¿Ah, tú eres un rey? Bueno, te vamos a dar
tu bebida, ¿cierto? Real. Y en la burla era que era simplemente un vinagre que utilizaba la gente más pobre. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, dice el texto. Estos hombres, a diferencia de los gobernantes judíos, eran ignorantes respecto a la religión. Sin embargo, también su actitud revela la maldad del corazón humano. Porque aunque habían crucificado a muchos con toda seguridad, de seguro estos no eran ignorantes de que Jesús no tenía nada que ver y nunca lo habían hecho haciendo algo malo. De tal manera que ensañarse con una persona así era simplemente el corazón de un hombre depravado. Finalmente, en cuarto lugar, es digno de observar la reacción de uno de los malhechores que fueron crucificados con Jesús. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero solo para consignarlo. Versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La palabra injuriaba tiene que ver con blasfemia, o sea, blasfemaba en contra de Jesús. Su desprecio por Jesús fue también evidente en sus palabras: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Cada uno de estos grupos de personas es representativo del corazón humano en su estado natural. Se puede notar que todos hicieron un juicio de valor respecto a Cristo, porque todos estos cuatro tipos de personas que aparecen aquí, en el fondo también estaban de acuerdo con la condenación del Señor y no creían en que Él era el Mesías. Todos ellos lo miraron con desprecio, lo injuriaban y se burlaban de Él y su carácter de Mesías. Al menos 3 de los 4 grupos de personas repitieron el mismo insolente desafío: sálvate a ti mismo. Y esa frase es clave, esa frase es como el centro de todo. Fíjense, 3 de los 4 tipos de personas hicieron esto, versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvense a sí mismo. Versículo 37, miren, los romanos, los paganos que no tenían nada que ver con la religión, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y luego uno de los malhechores colgados en la cruz, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Hay una reiteración en el relato, en la narrativa, y eso apunta a que ellos estaban diciendo: en realidad tú no eres capaz de salvarte a ti mismo, tú no eres poderoso, tú no eres suficientemente capaz ni para salvarte a ti mismo. ¿A quién vas a salvar? ¿Se dan cuenta? Es decir, veían a Jesús con los ojos humanos pensando: allí se terminó todo. Y ojo que eso no era solamente prerrogativa de ellos, eso también los mismos discípulos, a pesar de que el Señor lo había anticipado y que se iba a resucitar, los mismos discípulos se asombraron cuando resucitó. Y eso era evidencia de que tampoco ellos tenían la convicción de que efectivamente Jesús podía salvarse. No deja de ser llamativo que estos hombres tan diferentes entre sí, unos pertenecientes a la casta religiosa de Israel, que se veían como santos y ejemplos de piedad, que se presentaban a sí mismos como siervos de Dios, que habían sido testigos de los grandes milagros y obras hechas por Jesús, tenían esa misma frase: sálvate a ti mismo. Y los paganos soldados romanos, que no tenían ningún interés en los asuntos religiosos de esta insignificante nación como Israel, y un delincuente que justamente estaba siendo condenado, los 3 repiten el desafío: sálvate a ti mismo. ¿Qué lo llevó a desafiar a Jesús? ¿Qué lo llevó a desafiar a Jesús de esta manera cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz? El Evangelio de Marcos es todavía un poco más explícito y nos ayuda al respecto. Dice: y los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el santuario y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Así también los principales sacerdotes, escarneciéndolos, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo injuriaban los que habían sido crucificados con él. Noten cómo
allí explica mucho más todavía, y es la insistencia. Este es en el relato paralelo de Marcos, ¿cierto? Ahí lo podemos encontrar en el capítulo 15 de Marcos. Lo que está diciendo aquí es que ellos estaban diciendo: tú eres completamente impotente. Porque ninguno que tenga poder realmente va a dejar que los pongan en una cruz y va a permanecer en una cruz. Si tú tienes poder y eres efectivamente el Hijo de Dios, y si eres el Hijo de Dios tienes poder, si eres el Mesías tienes poder, baja de la cruz, baja ahora de la cruz. Incluso en Mateo dice que baje de la cruz y creeremos en ti. Hay un desafío muy fuerte al respecto. Ahora, ¿por qué estos tres grupos que no tenían nada que ver el uno con el otro repiten eso mismo? ¿Qué es lo que hay detrás del evento? En las bambalinas, por decirlo así, está la mano invisible de alguien. Es la mano invisible de Satanás. Estaba guiando a estos hombres. Satanás sabía que si Jesús se bajaba de la cruz desobedecería al Padre, porque eso era el propósito, ir y morir por el lugar de los pecadores. Fracasaría entonces su plan de salvación de la humanidad. Él sabe que en la ignorancia de la verdad, cuando hay ignorancia de la verdad, esto es territorio fácil del engaño, y él tiene dominio en esa oscuridad. Detrás de la escena está Satanás usando la depravación del hombre para desafiar a Jesús a usar sus poderes divinos para bajar de la cruz y de esta manera impedir que el Señor llegue a consumar su obra de amor en la cruz. Esto ya lo había intentado con Pedro, Mateo capítulo 16, vamos a ese texto y ustedes se van a dar cuenta de que en efecto ya lo había intentado Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? No porque lo estamos interpretando, sino porque el mismo Señor Jesucristo lo interpretó así. Poco después de que el Señor diera a conocer, o a través de Pedro, ¿cierto?, se diera a conocer su verdadera identidad: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 21 del capítulo 16 de Mateo, ocurre esto. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Ya el Señor lo comenzó a anticipar. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Allí está Pedro interviniendo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a ir a morir? No, no puede ser. No vamos a permitir que eso ocurra. Y la palabra que se utiliza ahí, reconvenirle, es bastante fuerte. Es un reto. Estaba diciendo, ese no es el camino. Estaba diciendo Pedro en otras palabras: no vas a pasar por esto. Versículo 23, mire la reacción del Señor. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Qué? Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Ven cómo el Señor identifica a Pedro con Satanás. Obviamente lo que estaba haciendo el Señor es diciendo que Satanás estaba detrás de esa reacción de Pedro. Me eres tropiezo. ¿Por qué me eres tropiezo? Porque ese era el camino que tenía que recorrer. ¿A dónde? A la cruz. Pedro se estaba interponiendo. Tú estás actuando como Satanás, le está diciendo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, estás completamente equivocado y Satanás te está usando. Ahora, estos tres grupos de personas allí, ¿no estaban desafiando al Señor para que usara su poder divino? Porque Él podía bajar de la cruz, ¿o no? Por supuesto. Lo estaban desafiando para que el Señor se librara del sufrimiento extremo que estaba experimentando en la cruz. Por eso hace Satanás su último intento a través de estas personas por lograr su objetivo de usar la maldad inherente al corazón de los hombres para buscar poner tropiezo a la obra de Cristo. Pero Jesús no descendió de esa cruz. No se salvó a sí mismo. No le dio lo que demandaban los hombres corruptos de entendimiento. No le permitiría a Satanás ganar esta batalla. ¿Por qué? Y eso nos lleva a lo segundo. ¿Por qué soportó el desafío? ¿Por qué no cayó en la trampa? Porque era una trampa, obviamente. Simplemente por amor a los hombres que tanto lo odiaban. Y esto nos lleva al segundo punto.
el inconmensurable amor del Redentor. Hermanos, no sé si pasa lo mismo cuando ustedes estudian el texto bíblico en sus casas, esperamos que sea así, ¿cierto? Cuando lo reflexionan, lo meditan y empiezan a pensar en lo que esto significa. ¿Por qué el Señor Jesucristo se mantuvo en la cruz? ¿Por qué el Señor se mantuvo ahí en ese lugar? De la misma manera como la cruz revela la profunda maldad del corazón humano que ya hemos visto, también revela en contraste el inconmensurable amor del Redentor. ¿Por qué tenía que hacer eso? ¿Estaba obligado a hacer eso? Jesús no había ido a la cruz para luego descender de ella y lograr así que las multitudes creyeran en él, hacer un milagro extraordinario como el milagro que Satanás le pidió que se lanzara del pináculo del templo en Jerusalén, porque total está escrito, le dice, el Salmo, casi le cita el Salmo inclusive y el texto. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, no te va a pasar nada, porque eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, lánzate aquí. Entonces, toda la multitud que había alrededor, la gente que circundaba el templo, te van a ver y va a ser un espectáculo extraordinario, un milagro. Todos van a creer en ti. Eso es lo que hay detrás de la tentación. Y aquí está la tentación también. Mira, desciende de la cruz. ¿Qué? Los clavos saldrían inmediatamente si el Señor simplemente lo quisiera. Era la determinación de su voluntad. Desaparecerían los clavos y el Señor bajaría sin ningún rasgo de haber sido crucificado. Y entonces las multitudes quedarían asombradas y seguramente, según lo que dijeron ellos, creeremos en ti, pero obviamente no era así, porque si recordamos en la historia que el Señor contó del rico y Lázaro, si ustedes recuerdan, cuando el rico estaba después en el sufrimiento, le dice, Padre Abraham, envía a uno de aquí que está en este lugar para poder advertir a mis hermanos, para que no vengan a este lugar. Y Abraham, el Señor coloca en la boca de Abraham en la historia, ¿qué cosa? Que le dice que aunque alguno volviera de entre los muertos, no creerían. Porque no creen a Moisés y a los profetas, es decir, a la palabra, entonces aunque hubiera un milagro de una resurrección y esa persona se presentara, tampoco creerían. Por lo tanto, si el Señor Jesucristo hubiese descendido a la cruz, tampoco hubiesen creído. El Señor ascendió a la cruz con la finalidad expresa de manifestar su extraordinario e incomparable amor a sus enemigos. Para eso ascendió a la cruz. Por eso dejó que lo tomaran ahí en el huerto de Getsemaní. Recuerdan que solo el hecho de decir su nombre fue suficiente. Cuando dice yo soy, se identifica con el Dios Todopoderoso y ya la multitud cae de espaldas. O sea, era que el Señor hubiese chasqueado los dedos y mata a todas esas personas que lo fueron a apresar. Pero Él se dejó apresar por amor a nosotros. Se dejó crucificar por amor a nosotros. Permaneció en esa cruz por amor a nosotros. Por esa razón se mantendría en la cruz. A pesar de todo el dolor que experimentaría. No solo el dolor de los clavos, la desesperación producto del ahogo que sufría en esa cruz en términos físicos, el aborrecimiento de los hombres que estaban alrededor de la cruz, la soledad en la que había quedado de parte de sus propios discípulos porque todos los abandonaron, a pesar de todo ese dolor emocional, ese dolor físico, más allá de eso todavía, el dolor que experimentó cuando estaba en esas últimas 3 horas en la cruz, por lo cual gritaba literalmente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el dolor espiritual más grande, el abandono de su Padre. El terrible dolor que enfrentaría en esas últimas horas, donde experimentaría el profundo desamparo del Padre, es decir, todas esas aflicciones estaban sobre el Señor Jesucristo en ese momento en la cruz, todas y cada una de ellas aplastaban a su ser. Sin embargo, Él no dijo, ya, se acabó el sufrimiento, y tenía la autoridad para hacerlo. Jesús sabía lo que iba, sabía a lo que había venido a la tierra. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, y esa es mi comida y mi bebida, le dijo a los discípulos cuando conversaba con la mujer samaritana en Juan 4. Esa es mi comida y mi bebida.
El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo 40, versículos 6 al 8. Es decir, había en el corazón del Señor Jesucristo la determinación de beber la copa de la ira hasta la última gota. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido y no volvería atrás. Jesús no usaría su poder para salvarse a sí mismo del dolor, aunque fuese el más grande dolor que alguna persona podía experimentar. Y es así, porque ninguno de nosotros jamás experimentará una cosa así. Jesús entendía que quedarse en la cruz era la verdadera victoria, la verdadera manifestación de poder. Para mentes humanas nubladas por el pecado, Jesús era un abatido, un hombre derrotado e incapaz de evitar su muerte. Eso es lo que también se dice en Isaías 53. Que él no era capaz, que estaba como derrotado, como abandonado de Dios y abatido, dice literalmente. Un herido por Dios. Pero nada estaba más lejos de la verdad, pues Él estaba llevando nuestras enfermedades y sufriendo nuestros dolores solo por amor. Nada más que amor. Y esta palabra a nosotros nos queda muy grande, incluso uno como que antes de nombrar esa palabra, como que hay una cierta resistencia en nuestro propio corazón porque nosotros no tenemos idea de lo que eso significa. Usamos esa palabra en términos humanos, pero no describe lo que realmente es el amor. El Señor Jesucristo amó de una manera inconmensurable. Por eso desoyó las insinuaciones maliciosas de los hombres y permaneció en la cruz. En nuestra mirada humana, limitada y egoísta, hubiéramos pensado que bajarse de la cruz podría haber sido la mejor opción, pero Señor, ahí tienes la mejor opción. Mira, vas a llevar a mucho más gente a creer en ti si tú te bajas de la cruz. Es decir, hasta nosotros si hubiésemos estado allí siendo creyentes, le hubiésemos dicho, Señor, sí, bájate de la cruz. Porque eso atraería mucho más gente a ti. Una demostración tan poderosa y pública podría haber convencido a muchos, pensaríamos, pero Jesús, conociendo el plan eterno del Padre, puso sus ojos en los frutos de su aflicción. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Allí está la motivación que había en su corazón al enfrentar la muerte. Dice, esa es la exhortación que se le da a los receptores de este libro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí dice cuál fue su actitud. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, cumplió perfectamente el plan del Padre hasta el último momento. El amor a su pueblo lo mantuvo en la cruz, miró el resultado y a las burlas, el desprecio y la muerte. Se quedó en la cruz, no por falta de poder, sino por el poder de su amor. Por eso se quedó en la cruz. Hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí y estaría con la confianza y la certeza de un día estar en la presencia de Él y vivir para siempre con Él si Jesús hubiese descendido de la cruz. Otra consideración es necesario hacer de esta determinación de Jesús movida por el amor a sus enemigos. Los sacerdotes y ancianos del pueblo junto a los fariseos y escribas se burlaron de Jesús mientras pendía de la cruz. Lo instaron a bajar de la cruz y creerían en Él. Lo paradójico de esto es el hecho de que Jesús permanecía en la cruz. Si Jesús permanecía en la cruz, eso sí le daría la oportunidad de salvación. Es decir, ellos dicen, si te bajas de la cruz, sálvate a ti mismo y también, como dice el ladrón, a nosotros. Pero la verdad es que permaneciendo en la cruz podía salvar. Y de hecho, estos sacerdotes y estos escribas y fariseos, realmente ocurrió algo extraordinario con ellos. Hechos capítulo 6. Obviamente no con todos, algunos de ellos seguramente, que estuvieron en ese momento allí junto a la cruz. Y Lucas lo relata en Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También, ¿qué dice?
también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuántos de estos sacerdotes estarían en el momento de la cruz? No sabemos, porque la Biblia no lo dice, pero más de alguno de ellos. Más de algunos de ellos también estaban allí cuando le gritaban a Jesús: desciende de la cruz si eres el Hijo de Dios y creeremos en ti. ¿Por qué ellos finalmente, estos sacerdotes de Hechos capítulo 6, versículo 7, creyeron en el Señor? Precisamente porque no bajó de la cruz. O sea, el ejemplo máximo de amor es estar dispuesto a sufrir en lugar de otros hasta lo indecible. Y eso solo lo hizo una persona. ¿Cuántos de aquellos estuvieron junto a la cruz ese día, sin embargo, obedecieron a la fe después de escuchar la predicación del Evangelio? Fue ese amor maravilloso el que transformó sus duros corazones y los trajo a salvación. Jesús no se bajó de la cruz, sino que se quedó por amor hasta que su obra fue consumada. Consumado es, Juan 19:30. Y por eso muchos sacerdotes después pudieron creer. De la misma manera nosotros creemos en Dios y hemos recibido su perdón porque Cristo no se bajó de la cruz, sino que se quedó allí por amor a nosotros. Como estos gobernantes judíos lanzaron su último desafío: baja de la cruz, dijeron que creerían en Él si bajaba. El que fundó el ejército de salvación dijo hace ya mucho tiempo: es precisamente porque Jesús no bajó de la cruz que creemos en Él. La muerte de nuestro Señor en la cruz era absolutamente necesaria, de lo contrario no estaríamos acá. Y esa es una de las cosas que tenemos que repetirnos todos los días de nuestra vida. La repetición del Evangelio en nuestro corazón es esencial porque nuestra mente se va hacia otro lado. Porque estamos tan preocupados en los asuntos de este mundo que nosotros nos enfocamos en esta tierra, en el presente, no percibimos las cosas a la luz de la eternidad. Es necesario recordar esto. Gracias, Señor, porque no bajaste de la cruz. Querido hermano, cada uno de ustedes está aquí hoy porque Jesús no descendió de esa cruz la cual fue clavado. La pregunta: ¿eres consciente de que si Cristo se hubiera salvado a sí mismo, tú no tendrías ninguna opción de salvación? ¿Sabes que lo que Cristo hizo fue por amor tan glorioso como incomprensible? ¿Tienes gratitud en tu corazón porque Él rehusó descender de esa cruz? Fue en ese madero que el Señor fue obediente, Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz. En este madero Él se hizo maldito por amor a nosotros, Gálatas 3:13. Pero lo más maravilloso de este madero o de esta cruz, como uno lo quiera llamar, es que Él cargó en Él el pecado, que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro 2:24. Y en esa cruz Él clavó el acta que nos era contraria, Colosenses 2:14, que nos condenaba. Es decir, allí en esa cruz ocurrió lo más maravilloso. Notan cómo la cruz revela el corazón del hombre tal cual es, lo deja en evidencia, pero al mismo tiempo revela el corazón de Dios, el amor inconmensurable del Señor. Estas últimas palabras de conclusión. Muchas de las enseñanzas entregadas en este estudio son conocidas por cada uno de nosotros, ¿no es verdad? Sin embargo, es también verdad que estas enseñanzas muchas veces no descienden a nuestro corazón y no son las que motivan nuestra vida diaria. Es verdad que sabemos muchas cosas, sin embargo esas enseñanzas no necesariamente han permeado nuestro corazón al punto de llevarnos a una obediencia mucho más plena, ¿no es verdad? ¿No es verdad que muchas veces acumulamos conceptos y realidades? ¿No es verdad que muchas veces nos emocionamos circunstancialmente? ¿No es verdad que nosotros miramos a la cruz y decimos qué maravilloso lo que el Señor hizo por mí, pero a los 2 minutos después ya seguimos viviendo nuestra vida? En este sentido deberíamos orar al Señor que tengamos el sentimiento de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos impulsa, nos mueve. No dijo el amor que nosotros le tenemos a Él, sino el amor de Cristo hacia nosotros.
Es decir, eso debe ser el impacto suficiente y necesario para nosotros. Hermanos, ese mismo amor que mantuvo a Cristo en la cruz es el que debe mover nuestra vida. Esa es la aplicación práctica. Debemos aferrarnos a esa cruz en lo cotidiano, en las cosas pequeñas como en las grandes. En la adversidad y en la prosperidad, en la paz y en la tormenta, en la aflicción y en el alivio, en el dolor y en el consuelo, en todos los estados por los cuales pasamos, las circunstancias que vivimos, ya sean duras, difíciles de soportar o que estemos en paz y tranquilidad, en todas ellas hemos de aferrarnos a esa cruz. Y en todas y en cada una de esas circunstancias debemos levantar nuestras manos al cielo para adorar a aquel que hizo ese acto de amor tan sublime. Así como Cristo se mantuvo en la cruz por amor a nuestras almas, también nosotros nos hemos de mantener aferrados a lo que Cristo hizo en la cruz en todo lo que somos y hacemos. Debe haber una reacción, así como reaccionaron esta gente frente a la cruz de Cristo de una manera que no quisiéramos nosotros identificarnos con ellos. Bueno, debemos reaccionar de una forma distinta frente a la cruz de Cristo. El amor del Señor debe derretir nuestros corazones de hielo para que verdaderamente seamos discípulos del Señor, obedientes y dispuestos a crecer en esa obediencia delante del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos otra vez a ese momento histórico tan glorioso, Señor. A ese momento donde nuestro bendito Redentor sufrió el menosprecio, el oprobio, la burla, el desprecio, incluso la tentación. Sin embargo, no se dio a la tentación. Así como en el desierto no se dio a la tentación, tampoco en la cruz se dio a la misma. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué permaneció firme? Por amor a nosotros. A cada uno, Señor, de los que tú ibas a salvar. A cada uno de los que todavía van a llegar al conocimiento de la verdad, al arrepentimiento y a la fe. A cada uno de aquellos que éramos tus enemigos, como dice Colosenses, el apóstol Pablo a los Colosenses. Señor, gracias por expresar esa manifestación de amor tan real, tan vivencial, tan práctica. Tú no solo dices lo que vas a hacer, sino haces lo que dijiste que ibas a hacer. Ibas a venir a buscar y salvar lo que se había perdido, y eso es lo que hiciste, Señor, por medio de un acto de amor tan grande, a pesar de la corrupción tan grande de nuestro corazón. Bendice a mis hermanos y ayúdanos, Señor, a experimentar un cambio cada vez mayor en nuestra devoción a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.